Ahora vamos a dar inicio al curso a que el compañero doctor Miguel Ángel Lara Sánchez, que es economista de la UNAM, con estudios de maestría y doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialización en economía internacional, es profesor de economía en la FES de la UNAM Aragón desde 1998. Él es trabajador sindicalizado en Teléfonos de México desde 1979, donde ha participado en la militancia sindical de izquierda durante toda su vida laboral. Asimismo, es miembro de la plantilla de instructores de la Escuela de Cuadros Sindicales del Sindicato Mexicano de Electricistas desde el 2004 y ha colaborado, entre otras, en la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional en temáticas sobre economía política marxista. Es autor de diferentes ensayos sobre procesos de trabajo, tecnología, marxismo y economía mundial, publicados en distintas revistas y impartidos en diferentes conferencias. Entonces, compañero Miguel Ángel Lara, el auditorio es tuyo. Bueno, Fernando hizo una presentación de su servidor que está en el libro que editó el mismo Sindicato Mexicano de Electricistas en 2009, a fines de 2008, principios de 2009, y en ese tiempo, quizás cabe el comentario, habíamos una plantilla de instructores de la escuela, de lo que se llama Escuela de Cuadros Sindicales del Sindicato Mexicano de Electricistas, de aproximadamente entre 10 y 15 compañeros, electricistas y no electricistas, jubilados y activos. En ese tiempo, a diferencia de lo que estoy viendo ahora, había situaciones muy diferentes en torno a lo que sería la formación sindical. Les voy a platicar solamente unos cuantos detalles. En octubre de 2009 estaba en funciones la Escuela de Cuadros Sindicales, ahí en Lisboa 46. Me tocó dar la parte económica como 1 o 2 meses antes, pero lo característico es de que durante esos años, de 2004, 2003 hasta 2009, el promedio de la asistencia de ustedes a la escuela sindical era en el primer día de 40 a 60 compañeros y después se estabilizaba en aproximadamente 10 o 15 compañeros. Entonces cuando me invitan Fernando, el compañero secretario general, sus compañeros del Comité Central, 4 años después del golpe, yo no me esperaba esta asistencia. Me decía Fernando en la mañana, dice, ya están registrados 187 compañeros y aún tenía mis reservas de que realmente fueran a estar presentes por ese perfil que tenía la educación sindical en el ESME antes del golpe. Otro dato sumamente importante es de que de esos 10 o 15 compañeros, el 80% eran hombres y el 20% eran compañeras, eran mujeres. El 90% ya perfilábamos más de 40 años de edad, incluyendo los instructores, y uno que otro compañero de los estudiantes, de los alumnos, que no rebasaba los 30 años de edad. Entonces, como pueden observar, la sola reinauguración de la Escuela de Cuadros Sindicales tiene un gran salto cualitativo, porque pues no he hecho las cuentas de cuántos somos en total, pero fácil rebasan los 200 asistentes, más los que estamos acá en el presidium. Hay una gran participación de jóvenes y sobre todo de compañeras, a diferencia de lo que habíamos dejado hace 4 años, lo que es reflejo de la gran moral y del gran salto en la conciencia clasista de los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas durante estos 4 años.
digamos que son de las cosas altamente positivas que habría que registrar incluso en la historia del sindicato, porque es notablemente diferente el ambiente y la disposición, porque recordemos, cuando venimos a eventos de este tipo sabemos que la tortura puede ser pesada por parte de los instructores y que es un acto voluntario, plenamente voluntario, el hecho de que voy a tener que disponer de 4 o 5 horas o de una tarde completa justamente para la formación del intelecto que decía la revista de Rojo y Negro, ¿no? Que atinadamente comentaba el compañero Víctor. Entonces, pues es de aplaudir esta nueva situación. Eran las aspiraciones en ese tiempo de los coordinadores de la Escuela de Cuadros Sindicales de tener una capacitación en términos masivos. Incluso se hablaba de ir a los centros de trabajo y disputarle a la empresa ciertas horas dentro de la jornada para la formación sindical, aunque bueno, se crearon en proyectos porque después pues vino lo que ya sabemos, ¿no? Aquí cierro el paréntesis, les comento cómo pensamos reanudar, al menos por la parte económica, esto, platicando con José Manuel Pérez Vázquez, que también es ha sido colaborador e impulsor de la formación en el SME, con Fernando Mezcua. Decíamos, bueno, pues habrá que dar quizás algunos elementos básicos, porque en aquel tiempo, hasta 2009, prácticamente ya teníamos un auditorio cautivo. De hecho, hagan de cuenta que eran como la licenciatura, que casi nos veíamos los mismos en cada módulo durante los años de la Escuela de Cuadros Sindicales. Hoy esto es muy diferente y por lo tanto pues tenemos que comenzar de manera diferente, de manera distinta. ¿Cómo hacerlo? Esa fue una de las cosas que estuve reflexionando y quizás vale la pena puntualizar la siguiente idea. Bien, en el estudio de la economía hay diferentes interpretaciones de la realidad. Las hay, por ejemplo, de un señor, por Luis Pasos, no sé si alguno de ustedes hayan tenido el infortunio de leerlo, ¿no? Los hay, dice de nefasta memoria. Se puede interpretar la economía al estilo Milton Friedman para tratar de justificar la especulación financiera a gran escala. Se puede hacer desde los ideólogos del sistema, desde los ideólogos que son pagados, ¿sí?, con parte de la riqueza que nosotros producimos para esconder las relaciones de explotación de los obreros en cualquier parte del mundo. Se puede suavizar el análisis de la economía, por ejemplo, desde lo que acá en lo teórico decimos la óptica de Keynes o la óptica keynesiana. Una visión oficial de concebir la economía para tratar de justificar la intervención del Estado, la fuerte intervención del Estado en la economía. Y así hay distintas corrientes ideológicas, hay distintas maneras de interpretarlos en los acontecimientos diarios e históricos desde el punto de vista económico, pero de entre todas ellas hay una que es muy singular. No sé si ustedes recuerdan la época de la Ilustración, grandes hombres como Leonardo da Vinci, por ejemplo. En ellos nosotros tenemos una visión enciclopédica de estos hombres que llegaron a ser sabios, grandes sabios, y que tenían como un denominador que asimilaban lo desarrollado por la humanidad, por los conocimientos todos de la humanidad hasta su tiempo, los asimilaban, los condensaban y así proyectaban el conocimiento. Así es que tenemos una gran cantidad de personalidades durante la Ilustración, la Edad Media incluso, que tiene como característica esto. Eran gente que sabía de economía, de política, de ciencias exactas, de historia. Era gente que asimilaba lo mejor de las ciencias de su tiempo y hacia atrás. Todos ellos tienen como una característica que elaboraban sus teorías o sus desarrollos de conocimiento con el propósito de servir a los reyes y a las facciones dominantes de ese tiempo, a las clases dominantes. Pero hubo uno que se le salió del huacán, bueno, dos. De estos grandes sabios, de estos grandes enciclopedistas,
A principios del siglo XIX nacieron dos, uno que se llamó Carlos Marx y otro que se llamó Federico Engels, que seguramente algunos de ustedes los leyeron con gusto, los torturaron en la secundaria o en el CCH o en la prepa. Pero la característica de estos hombres es de que, comparados con nosotros que les platico, de que al igual que ellos, asimilaron todo el conocimiento de la humanidad hasta su tiempo para proyectar una interpretación de su realidad, así como proyectarla en el tiempo. Estos señores, Carlos Marx y Engels, fueron más allá porque, les digo, rompieron el estándar de los grandes pensadores de la Ilustración y, con base en la filosofía de su tiempo, en la ciencia de su tiempo, llegaron a la conclusión de que el futuro de la humanidad ya no iba a estar dependiendo de las grandes decisiones de los hombres ilustres al frente de los gobiernos, sino que el futuro de la humanidad inmediato, en toda la historia humana, iba a estar depositado en los trabajadores. Dice, ahora van a ser los trabajadores los que van a hacer el gran cambio, ¿sí?, hacia una sociedad cualitativamente diferente a la que nosotros vivimos. Claro, eso se dice muy fácil. Se dice muy fácil porque supone que con todo el conocimiento humano se pueda demostrar científicamente que va a ser la clase obrera, aunque no lo quiera, de manera individual, el sujeto que va a hacer un cambio histórico singular. ¿Cuál es ese cambio histórico singular? Si ustedes echan atrás las hojas de la historia, verán que no siempre los trabajadores estuvimos despojados de los medios de producción. En la comunidad primitiva, incluso en el feudalismo, allá en las historias románticas de los reyes, las princesas, etc., en las caricaturas que suele hacer Walt Disney, ahí lo que nosotros observamos es de que los artesanos y los siervos de la gleba trabajaban y los instrumentos con lo que hacían eran de ellos, eran de su propiedad. A nosotros nos ha tocado vivir un tiempo en el que los medios de producción se nos fueron despojados de manera violenta, la mayor parte de las veces, de manera violenta por las clases dominantes, en este caso por lo que se denomina los capitalistas o los empresarios o el gran capital. ¿Cuál es ese gran salto que Marx y Engels demostraron científicamente que va a producirse tarde o temprano? Que en ese momento, que va a llegar un momento en que, por las contradicciones del sistema capitalista, por sus grandes desarrollos, va a ser inevitable que los medios de producción regresen a las manos de sus trabajadores, de quienes los manipulan, de quienes los trabajan. La tierra es de quien la trabaja, decía Zapata, y eso lo conecta con este gran principio de lo que después se denominó socialismo científico, y que en el terreno de la economía dejó una versión crítica de la economía con base en los estudios que hicieron estos dos hombres. Bueno, todo esto para resumir lo siguiente. Cuando nosotros nos metemos o nos proponemos analizar la economía mexicana, la economía mundial o algunos aspectos de la economía, tenemos que usar determinados instrumentos de análisis. Los mejores instrumentos de análisis de que puede disponer la clase obrera son los que dejaron estos señores bajo una cosa que le llamaron la crítica de la economía política. O sea, es la economía política en su forma crítica, sí, pero no a la manera de los criticones, sino de la crítica científica de la economía política de su tiempo. Los trabajadores en general tenemos, por lo tanto, una gran herencia. La herencia de estos últimos hombres enciclopédicos que el conocimiento de la humanidad lo condujeron hacia la demostración científica de la economía, de la política y del socialismo en general, o de la historia en general. Entonces, con estas herramientas convertidas en instrumentos científicos del análisis económico, es que nosotros como trabajadores deberíamos afilar la puntería cuando andamos
en la defensa de la materia de trabajo, en la conquista de los derechos políticos, en la conquista de los derechos laborales en general, o sea, en general, en nuestro mundo laboral. Entonces, voy a utilizar quizás, bueno, de manera muy breve, porque van a ser solamente 2 sesiones, pero voy a utilizar algunas de las herramientas que dejó la economía marxista para tratar de interpretar el tema que pensé que sería de interés de ustedes en esta primera ocasión, en esta primera conferencia y en esta reanudación de la formación sindical dentro del Sindicato Mexicano de Electricistas. Entonces, esto pude desarrollarlo con base en una exposición así medio general de los aspectos de la metodología marxista, pero creo que lo más adecuado es que sobre la marcha, que sobre nuestra realidad actual, vayamos introduciendo algunas de estas herramientas. ¿Y cuál es nuestra realidad? Es la persistencia de una crisis económica de grandes alcances que se desató a fines de 2008, que se pronunció en 2009, llegó a su punto más bajo en el año 2009, y que a pesar de que hay altibajos de 2009 hasta la fecha, sin embargo, todavía nosotros vivimos bajo el espectro de las secuelas de esta crisis. Aunque tengamos periodos muy breves de florecimiento, sin embargo, todavía estamos marcados por esta gran crisis del capitalismo. Y creo que la mejor manera de reinaugurarlos es introduciéndolos a este tema. Si ustedes ven la convocatoria, el objetivo que se propone es muy amplio, es muy ambicioso. Es brindarles las herramientas y los elementos metodológicos y teóricos para la comprensión del análisis económico de nuestra realidad. Pero eso, así digamos, platicado más a detalle, nos llevaría aproximadamente un año hacer este tipo de estudio. Es difícil porque hay muchos elementos de análisis, hay muchas cosas que platicar, pero lo importante es que tengamos esta visión, este interés y el propósito de estas 4 horas de que disponemos, dos esta semana y 2 la siguiente, podamos acercarnos un poco a lo que pudieran ser algunos de los elementos más importantes del análisis económico mundial. ¿Sí? La parte nacional la va a dar nuestro otro compañero Héctor Mora Zapadúa a partir de la 3ª semana, y a mí me toca introducir algunas ideas básicas respecto al análisis de la economía mundial. Entonces empezaríamos con la primera lámina, si pudieran hacerme el favor. Miren, la economía mundial se puede analizar desde 2 grandes ángulos. El primero, el de la producción, o sea, qué se produce, para quién se produce, cuánto se produce, cuál es el propósito de la producción. Por un lado, ese es el primer gran ángulo del análisis económico mundial, como lo pueden ver en la parte superior de este círculo. La parte inferior lo que trata de expresar de manera gráfica es que más allá de la producción mundial hay ciertas áreas que ya no corresponden a las fábricas, por ejemplo, sino que corresponden a los bancos, a los centros comerciales, a las sociedades de inversión, al sistema monetario internacional. O sea, es aquello económico que no está directamente ligado a la producción de mercancías o de servicios. Si nosotros fuéramos, por ejemplo, a la colonia industrial Vallejo, pues ahí es indudable que ese es un sector de la producción. Si nosotros vamos hacia satélite y nos metemos ahí a Liverpool, a los centros comerciales, ahí ya es otro el tipo de economía lo que estamos viviendo, ¿no? Mientras en las fábricas estamos viendo que los obreros están produciendo tangibles corpóreas, por otro lado, en los bancos o en las sociedades financieras nosotros vemos personas que fundamentalmente están trabajando con las computadoras y los medios informáticos para hacer transferencias de capital. Los 2 aspectos, los 2 mundos son economía, pero el primero es la economía de la producción y el segundo es la economía de la circulación de la riqueza que se produce. Entonces, para explicar esto me valí de uno de los esquemas más usuales que da Carlos Marx en una de sus principales obras, en El Capital. En este esquemita nos permite ubicar
el sector de la producción, que es la parte de arriba, la media naranja que está en la parte superior, y el sector de la circulación de lo producido, de la circulación del capital en la parte de abajo. Vamos a explicar, digamos, de manera muy breve los elementos básicos de este circulito. El primero aparece una D y yo luego una letra M, después una letra FT o fuerza de trabajo y después medios de producción. Esto representa lo siguiente: en cualquier negocio, en cualquier clase social, cuando uno decide hacer una inversión o emprender un negocito, necesita cierta suma de dinero o de capital para arrancar. Eso se denomina capital adelantado. Y no es lo mismo juntar unos 10,000 o 20,000 pesos para poner un puesto de periódicos o un puesto de fritangas que juntar 10,000 millones de dólares para comprar una empresa telefónica a propósito de que ya le están dando esa maraca a Teléfonos de México. Las diferencias en la magnitud del capital requerido son muy grandes. Eso se llama la escala de la producción. No es lo mismo, les digo, juntar 10,000 pesos, ponerse al tú por tú con un dueño de 10,000 pesos, que un obrero con sus ahorros, digamos un obrero jubilado del SME o de Teléfonos de México, con cierto poder adquisitivo todavía antes de que se gaste toda la lana. No es lo mismo confrontarlo a él contra aquellos que, como la familia Slim, como los Roberto Hernández, como los dueños del Grupo México, ¿sí?, que tienen miles de millones de pesos disponibles en cierto momento para disputar la compra de las principales empresas que quedan en países como el nuestro. Entonces, de eso se trata el anuncio de que, bueno, pues, quieres entrarle a producir, necesitas una lana. Y aquí en el capitalismo es una lanota. Aunque vivas en un país desarrollado, las empresas más importantes, las monopólicas, cuestan un ojo de la cara. Ya que se tiene eso, ya que uno pasa todos los obstáculos para poner una fábrica, tiene la necesidad de contratar trabajadores, brazos humanos que le hagan la chamba, por un lado, y por otra parte, materias primas desde las básicas, la energía eléctrica, los aceites, etcétera, hasta las materias primas secundarias. Una vez que yo como patrón junto al obrero con los medios de producción, lo demás casi marcha solo, porque mi obligación como asalariado es enriquecer a mi patrón, ¿sí?, y entre más lo enriquezca, hay la probabilidad, fíjense, la probabilidad nada más de que tenga seguridad en el trabajo. Si a mi patrón no lo enriquezco, si a Carlos Slim no lo enriquezco porque está ahí la bronca gruesísima con Salinas Pliego y con los de Telefónica, y si las utilidades en vez de ser de 21,000 millones bajan a 10,000 millones, pues entonces yo sé que de inmediato la acción que sigue se va sobre el contrato, porque no voy a estar manteniendo la calidad del contrato cuando tengo una disminución notable de la ganancia durante un año. Entonces, allá una de las formas que utilizan nuestros líderes vendidos neoliberales en Teléfonos de México, dicen: tienes que portarte bien con la empresa, porque si a Telmex le va bien, a nosotros nos va bien como sindicato. Y si a Telmex le va mal, nos va mal. Ya analizando más a detalle esto, decimos no es así. La mitad es la verdad. Si a Telmex le va mal, si a Luz y Fuerza le iba mal, ¿sí?, le iba mal al sindicato. Pero si a Luz y Fuerza o a Telmex o a Telefónica le va bien, no necesariamente al sindicato le va a ir bien, no necesariamente al trabajador le va bien. Y nosotros, bueno, pues, ¿qué les puedo platicar de esto? Es nuestra vida diaria como trabajadores, ¿sí?, en que cada revisión salarial o contractual, a pesar de que hay una bonanza en las finanzas de las empresas, se tiene que pelear peso a peso para que cuando le vaya bien al patrón, también nos vaya bien a nosotros, que no es una ley. Entonces, gracias, José. Lo que no saben es que es arsénico. Bueno, en ese sentido,
Cuando uno entra a laborar, el esquemita tiene una P con puntos suspensivos, ese es el indicativo de la producción. En este esquema, desde la izquierda hasta la derecha, están todas las ramas económicas que hay a nivel mundial. Esas ramas económicas pueden ser tan sencillas como, por ejemplo, el trabajo doméstico, tan sencillas en su modo de trabajo, no en la calidad, o pueden ser tan complejas como la industria espacial. Finalmente, si consideramos la economía mundial, al final del proceso de trabajo, vamos a tener una producción elaborada que, en el caso de la economía mundial, y si me pueden apoyar ahí en la siguiente magnita, fíjense, a nivel mundial, si nosotros hacemos la suma de lo que producen las clases trabajadoras de todos los países durante un año, ese resultado, que es el primer circulito del lado derecho, que tiene una M y con una apóstrofe, es una masa de mercancías y de servicios que tienen un valor nada más y nada menos para el año 2012. Todos estos datos que van a ver entre esta y la siguiente plática son del año 2012, porque es la última información que publica y que está completa. Hay datos de 2013, pero están incompletos, entonces no va a servir para comparar. Pero vean, hace 2 años, lo que producía la clase obrera mundial, entre ellas la clase obrera mexicana, eran 71.7 millones de dólares. O sea, 71 billones de dólares. Esta es una cantidad sumamente grande. Para que tengan un comparativo, México produjo en 2012 poco más de 1 billón de dólares. Y eso maquillado, ¿no? Porque ya saben que las cifras se pueden maquillar. También para eso los economistas pagados por el capital se prestan solos. Bueno, eso es lo que produce el conjunto de la clase obrera durante 2012. No es un dato cualquiera, a lo mejor a ustedes se les hace una cifra nada más, pero eso es lo que hace mover al mundo, aunque lo hace mover, digamos, a medias, a la mitad. La otra mitad que hace mover al mundo es cómo esos 71 millones de dólares, cómo esa cantidad, al salir de las fábricas y de las empresas, cómo regresa y cómo en su trayecto pasa por una gran cantidad de mercados. Bueno, ¿por cuáles mercados pasa esto? Imagínense que vamos al súper y que pagamos 2,000 pesos de la despensa. Esos 2,000 pesos no se los va a quedar el dueño del súper, ni se los va a quedar el director o el gerente del súper, ni los va a guardar ahí en las instalaciones. Llegan las modernas diligencias, llamados TAMEMES, por ejemplo, y a cada determinada hora del día recogen todo el efectivo y se lo llevan. La Panamericana se lleva la recolección del dinero hacia un banco. Ese dinero en efectivo toca un segundo mercado, que es el banco, el capital bancario. Después, ese banco recibe todas las transferencias de los pagos con tarjetas de plástico, las transferencias de los pagos con transferencias electrónicas, con los vales de despensa, etc. Toda esa recolección de dinero monetario y de dinero en papel llega como primer punto de contacto a los bancos privados. Estos bancos, a su vez, transfieren esa lana hacia los bancos de inversión. Los bancos de inversión nosotros no los conocemos, los trabajadores, a menos que tengamos, pues quizás más de 1 millón de pesos. Ahora ya se puede, por ejemplo, ser miembro de un capital de inversión, una sociedad de inversión, si vamos a cualquier banco, con 20,000 o 25,000 pesos. Pero para jugar, digamos, desde la base se requiere por lo menos en México 1 millón de pesos para ir a un banco de inversión. Estos bancos de inversión, si la producción mundial produce 71 billones de dólares, el banco de inversión mueve más de esos, entre los bancos privados y los bancos de inversión se van a mover cantidades mucho mayores, porque eso es lo que solamente se produce en un año.
Imagínense la lana que tienen depositada o moviéndose de años anteriores. De los bancos de inversión nosotros vamos a encontrar que este dinero que nosotros le pagamos al súper va a brincar, por ejemplo, hacia el sistema interbancario. El sistema interbancario también son bancos que los trabajadores no conocemos de manera tangible, porque ahí solamente se mueven grandes capitales. Ese sistema interbancario va a estar moviendo la lana en sociedades de inversión, en conjunto lo que se llama el sistema intermediario financiero. Del sistema intermediario financiero, por ejemplo, están las aseguradoras, las afianzadoras, las sociedades de inversión de renta variable, nuestros fondos de pensiones son parte del sistema financiero intermediario, y vaya que es una lanísima la que hay invertida, por la que están moviendo de nuestros dineros los grandes empresarios financieros. De ese sistema intermediario, parte de esa recolección va al mercado de préstamos privados de bancos de inversión, préstamos privados de gobiernos, de sociedades financieras, pero también el mercado de préstamos de bonos o de préstamos públicos, o sea, todos los préstamos que hacen los gobiernos. De ahí el dinero brinca también hacia el sistema monetario, una parte se va a las reservas que debe tener cada país, otra parte va a las reservas que se depositan en la Reserva Federal de los Estados Unidos, otra parte se va a los organismos mundiales como el Fondo Monetario Internacional, y esto se los detallo porque la conclusión es esta. Esos 71 billones de dólares se producen durante 365 días, en un año ordinario. Pero cuando pasan por el conjunto de los mercados financieros, en lo que denomina Marx la circulación del capital, hasta regresar a los empresarios que están en las fábricas produciendo mercancías, el tiempo rebasa el año. Esos 71 billones de dólares tardan más de un año en regresar nuevamente a la producción para crear nuevamente, a su vez, una masa de mercancías y de servicios mucho mayor al año siguiente. Por lo tanto, aquí entra en juego una parte muy importante, que es la siguiente, que estaba como cuadrito en la lámina anterior. Producir lleva un tiempo, se denomina tiempo de producción. El tiempo de producción, por lo regular, va a ser menor o más corto que el tiempo en que regresa el capital a la producción nuevamente. ¿De qué depende el tiempo de producción? Depende fundamentalmente de la productividad, no de las máquinas, sino de nosotros como trabajadores. ¿Sí? Por esa razón, los dueños de las empresas nos atizan con programas de productividad, con un sistema legal casi carcelario en las fábricas, porque entre menor sea el tiempo de producción, mayor es la productividad del trabajo y mayor es la ganancia para el empresario. Por lo tanto, las claves para tener montos superiores de ganancia está en cómo mover los resortes de la productividad del trabajo a fin de que le demos más excedente a nuestros patrones durante cada jornada. Sin embargo, el tiempo de circulación, la parte de abajo de todos los mercados financieros y bancarios, no se determina por la productividad de nuestros compañeros que laboran, por ejemplo, en los bancos ni en los centros comerciales. El tiempo en que tarda el capital en regresar otra vez durante todos estos mercados está determinado por los medios de comunicación y de transporte. Y aquí tenemos que agregar una cosa reciente, digamos de unos 100 años o 150 años para acá. A los medios de comunicación y de transporte tenemos que agregarle los medios de telecomunicaciones, porque también son parte de estas ramas económicas. ¿Por qué es tan importante esto? Porque si las mercancías se quedan atoradas en un paro de traileros, por ejemplo, en una de las carreteras del país, ahí se detiene la circulación de esas mercancías. Si se desploma la señal de los celulares, como habitualmente sucede en esta ciudad de sismos, imagínense cuántos miles de millones de dólares se transfieren de dinero o de capital por los celulares, porque ahora desde los celulares ya podemos hacer transferencias bancarias. Entonces, eso se desploma también.
Ahora, imagínense si Internet tuviera una sacudida fuerte y de pronto hay un apagón completo en Internet en México. Son cientos de miles de millones de dólares los que se... Bueno, sí, cientos de millones de dólares en el caso de México, los que se perderían en un minuto o en una hora. Ahora, imagínense si colapsa Internet porque al señor Obama se le antoja restringir la libertad de movimiento y la libertad de expresión en Internet, y de pronto hay un bloqueo mundial de los hackers de Internet que desploma toda la red. Bueno, eso atrofia todo el circuito de la reproducción del capital. ¿Se acuerdan de Julian Assange? ¿Sí? El cuate que incluso Fidel Castro dijo, es un hombre que ha logrado poner al imperio de rodillas. Un solo hombre puso a Estados Unidos de rodillas cuando destapó toda la calabaza que había en las filtraciones de información a través de Internet. Entonces, tan importantes son los medios de telecomunicaciones en la actualidad como importantes es la telefonía, las carreteras, y habría que pensar, ¿el sistema eléctrico es parte de los medios de comunicación y de transporte? Es una pregunta fuerte. Antes de 2009, cuando preguntaba esto con sus compas en los cursos, había la duda y se quedaban así con la sorpresa. Oye, en esto no me había puesto a pensar. Pero sí, miren, desde que el lenguaje binario se impuso como base del proceso de trabajo capitalista, o en otras palabras, desde que aparecieron las computadoras como el eje de la producción de todas las ramas económicas, ¿sí? El lenguaje binario tiene la característica de que puede fluir por ondas electromagnéticas, ¿sí? O por alambres de cobre. Y entonces, no solamente la luz se convierte en medio de conducción del lenguaje binario, sino también los pulsos eléctricos son capaces de transportar datos binarios y por lo tanto capital en una de sus formas más abstractas. Por ejemplo, ¿qué hacemos? Sacamos la laptop y queremos hacer una transferencia desde la cuenta electrónica, desde la banca electrónica. Ahí estamos haciendo uso de la electricidad. Por supuesto que sí. Entonces, lo que estamos viviendo en la actualidad, el gran privilegio que a estas generaciones nos ha tocado vivir, por ejemplo, de conocer el mundo computarizado, de principio a fin casi, nos ha brindado la posibilidad de hermanarnos, los trabajadores de las comunicaciones, de los transportes, de las telecomunicaciones, con los trabajadores de la industria eléctrica en todas las partes del mundo. Y por lo tanto, la industria eléctrica se convierte en una rama estratégica que permite el flujo continuo del capital, ¿sí? O el flujo continuo de esos 71 billones, pero no nada más de la producción. Vean, acá abajo les doy el dato donde está la D con un apóstrofe. Eso es representado así gráficamente el mercado mundial. ¿Qué es el mercado mundial? Es todo el intercambio de exportaciones e importaciones, fíjense, de mercancías tangibles, ¿sí? Pero no nada más de mercancías tangibles, también de servicios, ¿sí? Pero no nada más de exportaciones, también de las importaciones. Y en la actualidad, digamos a partir de 1969 para acá, de una cosa bastante novedosa en la actualidad. Hoy el capitalismo mundial o la economía mundial no solamente es lo tangible. Por ejemplo, esta es una mercancía tangible, aunque la produzca el SMEC, es una mercancía, ¿sí? Tangible porque se puede tocar y se puede sentir el agua. Pero ¿qué pasa cuando estamos usando el PowerPoint de esta presentación? El PowerPoint es una mercancía que se puede tocar, ¿no? Un programa de cómputo es una mercancía tangible, tampoco tangible, ¿sí? Es material. Fíjense, aquí incluso la economía moderna tiene que conectarse con los últimos adelantos de la física y la química para poder comprender lo que está pasando en el mundo económico actual. Por ejemplo, si viniera un físico acá a la SME o a Luz y Fuerza, por supuesto que estuviera,
lo llevan a las instalaciones del físico que tendría que explicarnos ahora con la física cuántica o con la nanotecnología, como le llaman en la actualidad, el proceso de trabajo mío como cablista, por ejemplo. Y es que la computación y el lenguaje binario ha revelado o ha multiplicado una cosa nueva. Todas las mercancías son materiales, pero hay materiales tangibles y hay materiales intangibles. Por ejemplo, la luz la puedo sentir, pero no la puedo tocar. La luz ¿qué es la luz? Es materia, es energía. ¿Y qué es la energía? Entonces hay que volver a la física elemental para descubrir que la energía es una propiedad de la materia. Bueno, ¿y esto por qué lo platico con ustedes? No es para chorearlos ni nada por el estilo. La mayor parte de las ramas económicas más dinámicas y que generan más ganancia en la actualidad está vinculada directamente con la energía. Entonces decimos, las mercancías materiales ya pasaron a segundo plano. No, pero le están disputando cada vez más espacio a las mercancías intangibles, ¿sí? Y aquello que no se puede sentir, ni ver, ni tocar, que son propiedades de la energía, o sea, que es la energía tratada en sus diversas formas, pero convertida en procesos de trabajo capitalistas, convertida en empleos y trabajos. Por ejemplo, ¿cuál es el proceso de trabajo de un informático ahora? Un informático trata con puro software, a veces, con programas de cómputo, y si acaso lo que ve es la pantalla, el monitor, etcétera, y el teclado, ¿no? Pero lo que está ocurriendo dentro ya no se puede ver. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho, por ejemplo, Internet? ¿Cuáles han sido los grandes descubrimientos, por ejemplo, de Steve Jobs con la invención del microprocesador, aunque no lo queramos, del Bill Gates, y de gente como ellos, que han logrado introducir la energía como una de las fuentes de proliferación de múltiples negocios altamente rentables? La mayor parte de las empresas más dinámicas y más importantes que más se disputan los grandes oligarcas son las empresas que están asociadas con la energía. Ya la materia, la industria metalmecánica, la siderúrgica, esa ya se la dejaron a la vieja generación de capitalistas, la vieja generación de empresarios. Les platico simplemente un dato. Japón empezó siendo potencia metalúrgica, tenía grandes empresas de este tipo, pero a la vuelta de unos cuantos años se las transfirió a una cosa que se le llamó en su tiempo los tigres asiáticos, que alguna vez algunos de ustedes habrán de haber escuchado en las noticias. Después los tigres asiáticos se las transfirieron a países como Tailandia, Hong Kong, Singapur, Brunei, e incluso, fíjense, hasta sus más acérrimos enemigos sistémicos o clasistas. Me refiero a la República Popular de Vietnam. Todos sabemos, hay que recordar que los vietnamitas todavía se rigen bajo formas económicas y políticas socialistas. Pero la vida ha dado tantas vueltas que allá de aquel lado del planeta hay un bloque económico que se llama Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. No son los MICs o los tigres asiáticos, esos quedaron en la historia. Esta Asociación de Naciones del Sudeste Asiático es lo que hay de China para abajo, ¿sí?, en la parte este del continente, que abarca toda la península donde se encuentra Vietnam, Laos, Camboya, Tailandia, Malasia, y va más hacia abajo. Ya incorporó a Oceanía, incorporó a las islitas, a todo ese mundo de islas que están ahí, incluyendo a Vietnam. Este es el centro más dinámico del planeta en la economía mundial, el sudeste asiático. Es donde están los peces gordos. Aquí tenemos un pez gordo, ¿sí?, o tenemos unos cuantos, los Slim y los que salen en la lista de Forbes, pero allá están los super gordos. ¿Sí? Allá es el centro más dinámico del planeta y fíjense, está coexistiendo como un sistema económico regional
con su más acérrimo enemigo o archienemigo, que son los vietnamitas o la economía vietnamita. Bueno, ya se dan el lujo de que hasta la industria pesada se la desplazaron a países como Vietnam. Están desplazando a Vietnam industrias de mediana tecnología, por ejemplo electrodomésticos. Nosotros vamos a ver, por ejemplo, que en México van a estar llegando artículos hechos en Vietnam. No va a tardar mucho. Ya desde hace mucho tiempo tenemos artículos que vienen de esa parte del planeta, pero ¿cómo es posible que los grandes capitales transfieran ese tipo de ramas ya medianamente viejas, ¿sí? o digamos que producen menos excedente para apropiarse las que están asociadas con energía? Porque la energía es lo que más ganancia deja. Alguna ocasión no les platicaron otros compas en cuánto tiempo un trabajador electricista repone su salario, y no nada más denominar el salario integrado. Nosotros trabajamos 8 horas. Nunca les han comentado de esas 8 horas en cuántos minutos son necesarios o cuántas horas son necesarias para reponer lo que Luz y Fuerza nos pagaba. ¿No? Allá en la Escuela de Cuadros Sindicales en ese tiempo decíamos, de cada 8 horas de trabajo, cuando mucho, nosotros trabajamos 1 hora y media para reponer nuestro salario integral. En 2008 o 2007. Fíjense, 1 hora y media. Y en la actualidad, midiendo la reposición del salario integrado en empresas como Luz y Fuerza del sector eléctrico o telecomunicaciones, eso bajó de 1 hora y media hacia 10 o 15 minutos. Fíjense, es tanta la riqueza que se produce por jornada en la industria de telecomunicaciones y la industria asociada con energía, que por eso es el gran botín en todos los países y de todos los empresarios. Por eso los agarrones que hay ahorita en la Cámara de Senadores entre los representantes de SLIM, entre los representantes de Salinas Pliego, los de Telefónica, etc. ¿Sí? Porque es uno de los negocios más jugosos y rentables en la actualidad. Yo no dudaría en afirmar, por ejemplo, con ustedes, que, bueno, esto se los voy a platicar la próxima semana, pero les adventaría. ¿Cuánto creen que pagaría Luz y Fuerza del centro si estuviera funcionando a ustedes por, digamos, más bien reformulo la pregunta, por cada peso de salario que pagaría Luz y Fuerza en la actualidad, ¿cuánto creen que tendría de ganancia? Una lanísima. Se los dejo así en suspenso para la próxima clase, pero es suficiente con explicarles esto. En la actualidad, 7 horas 40 minutos o 7 horas 30 minutos, yéndome muy lejos, así, muy exagerado, más bien muy bajo. 7 horas y media de una jornada de 8 horas son pura ganancia para el patrón, con empresas tipo procesadoras de energía y de telecomunicaciones. Ahí hay sus variables. Si nos vamos a la agricultura, el tiempo de reposición del salario es mayor. ¿Sí? Fíjense, en tiempos de Marx, cuando se hizo el capital, ¿sí?, en 1860, se usaban ejemplos de que de una jornada de 10 horas, 5 horas trabajaba el obrero para reponer su salario y 5 horas trabajaba para el patrón. De ese tiempo, 150 años después, ¿sí?, la jornada se redujo solamente 2 horas. Vean, de 10 a 8 horas. Y de esas 8 horas, más del 90% es ganancia pura. Por esa razón, hay este tipo de cantidades. Les voy a dar la última y yo creo que con esto termino, porque si no, no habrá tiempo de hacer algún intercambio de opiniones. ¿Cuánto dinero? Fíjense, bueno, más bien, el capitalismo como sistema ha durado aproximadamente, poco más de 500 años. En esos 500 años ha habido un drenar constante de ganancia para los empresarios. Aquí tenemos todavía empresarios que son bisnietos de los empresarios de la década de Benito Juárez, de la época de Benito Juárez. Por ejemplo, ¿en dónde está esa casta de viejos empresarios? Grupo México.
la agricultura. ¿Ustedes creen que es gratuito que un presidente de la burguesía agraria, un tipo de la burguesía agraria en México haya llegado a ser presidente en la actualidad? No fue casual que Vicente Fox llegara a ser presidente en 2000, ¿sí? Ni tampoco que un Calderón haya llegado a sucederlo, porque los viejos porfiristas, el Partido de los Científicos, los viejos criollos de la época de la Nueva España siguen vivos a través de sus descendientes, de generación en generación. ¿Por qué creen que la industria eléctrica en México fue bastante vapuleada por el capital español, bastante penetrada, por ejemplo, la generación de energía eléctrica por los españoles? No es casual. Sí, mi papá nos ha comentado que un tío ya muy de sus antepasados, a él le llamaba lunario a un niño, donde dice que los españoles iban a regresar nuevamente a ser los conquistadores de México, que no tardaba mucho, y ahorita lo estamos viendo. Dicen que la historia tiene ciclos de repetición en México de cada 100 años. Y sí, vean las fechas, los grandes acontecimientos históricos, y son aproximadamente cada 100 años. Pero a la vuelta de 200 años llegó nuevamente al poder la vieja casta que gobernaba allá por los años 1700 y 1800. Bueno, ¿esto por qué se los platico? Porque hay un tipo en la Cámara de Senadores, justo el tipo que sirvió de instrumento para acabar con Luz y Fuerza. ¿Se acuerdan de quién era? Lozano es el personero, es el representante de esta fracción de la burguesía mexicana, ¿sí? Pero con una pequeña gran diferencia. Es el representante de la fracción oligarca dominante en el país, por lo menos hasta que terminó Calderón su gestión. No sabemos si Peña Nieto va a darle continuidad a esto, pero nosotros llegamos a estas alturas siendo dominados por los neoespañoles del siglo XXI. Entonces, ¿por qué esto? Pues porque simplemente es el capital español el que le asestó el golpe, fundamentalmente, no fue el único, el que le asestó el golpe a Luz y Fuerza, y el que intentó acabar con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Claro, pues las demás fracciones de la oligarquía estaban aplaudiendo, ¿sí? Porque dijeron, si lo logran, van a pegarle a la vanguardia de la clase obrera en México, y con eso va a ser más fácil ventilar las reformas estructurales. No desaparecieron, muy a su pesar, ellos, ¿sí? A la LESME, pero sí tendieron la camita en la lucha, en el movimiento obrero mexicano, el movimiento social, para imponernos la reforma, inmediatamente después, la reforma laboral, la reforma energética, las telecomunicaciones, todas las que hemos visto pasar en la actualidad. Bueno, y todas esas reformas cuestan. Les doy el dato, por ejemplo, de lo que se mueve en el mercado de divisas. Dice, 1.400, fíjense, no es 1.4, son 1.460 con B grande, billones de dólares los que mueve solamente ese mercado. Entonces, regreso a la pregunta anterior. En 500 años de capitalismo se ha producido tanto excedente, tanto capital, tanta ganancia, que la parte de abajo de la media naranja es inmensamente mayor que lo que se mueve en la parte de arriba, o sea, que lo que se mueve en la producción. Por esa razón hay especulaciones a gran escala. Por esa razón hay crisis financieras movidas fundamentalmente por la especulación, como no las vimos antes en las generaciones anteriores, como la que pasó en la crisis financiera de octubre de 2008. Entonces, eso nos sitúa en un nuevo escenario. Hay una gran abundancia de ganancia en el planeta, ¿sí? Que no encuentra localización en el reducido sistema
de la producción mundial. Hoy la producción mundial se ha quedado pequeñita frente al tamaño de la masa de capital financiero que se mueve en todo el planeta. Entonces, esto nos concierne a nosotros porque esa masa de capital financiero siempre anda buscando canales para especular. Como ya no la puede absorber la producción porque es demasiada, siempre anda buscando en dónde especular. Hay proyectos productivos enteros que solamente se crean para la especulación. Por ejemplo, les voy a citar un caso. ¿Se acuerdan que en 2008 se decía, es que fue el sistema inmobiliario de Estados Unidos el que llevó a la especulación financiera? O sea, se especuló tanto con los créditos subprime o con los créditos basura que hasta los indigentes les dieron chance de endeudarse con casas en Estados Unidos. ¿Qué provocó esto? Que al momento que aumentaron las tasas de interés, pues colapsó el sistema y hizo crisis. Bueno, les platico un dato para que vean cuál es el mundo que vivimos en la actualidad. Ustedes han ido por Ejército Nacional, seguramente de oriente a poniente, o si no, por Río San Joaquín. Van a ver que allá como por el año 2006, 2005-2006, empezaron a crearse conjuntos habitacionales, megaconjuntos habitacionales, ¿sí? El Tlatelolco del futuro. Pero los invito a que se den una vuelta por ahí en el auto o en la bici. Ustedes van a encontrar que muchos de esos complejos inmobiliarios están deshabitados. Uno pasa ahí por la calle y da risa, inquieta ver que solamente unos cuantos departamentos están habitados. Bueno, entonces, ¿para qué diablos construyeron tantos departamentos en una zona tan cara, ¿sí?, que no los vendieron? Y son miles, ¿eh? Bueno, eso que vemos es por una razón. Esta masa inmensa de capital financiero que hay en la actualidad se da el lujo de desarrollar grandes proyectos o megaproyectos, no de una colonia, no de un país, a nivel mundial. Estos que les platico del Ejército Nacional son corporaciones extranjeras, vean las marcas, son puras cosas en inglés. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando los grandes capitales deciden especular, toman decisiones. Bueno, ahora vamos a escoger la industria de la construcción, el sector inmobiliario, para especular. De pronto empiezan a construir una inmensidad de departamentos y de condominios, ¿sí?, que dicen, bueno, pues esto va a ser el gran negocio, ¿sí? Los incautos empiezan a invertir, no nosotros no tenemos posibilidades de hacer negocios con esos condominios, los grandes capitales. Empiezan a invertir, pero los que toman las decisiones saben que esa industria se va a desarrollar solo para la especulación. No se van a satisfacer necesidades reales de la población, sino va a ser solamente el medio o el instrumento para especular a gran escala. Bueno, a gran escala es lo siguiente: esto que vemos en el Ejército Nacional sucedió en Estados Unidos, en toda la Unión Europea, sucedió en la mayor parte del continente asiático, sobre todo en la parte del sureste. Imagínense que se crean cientos de miles de complejos inmobiliarios a nivel mundial que se ofertan a bajas tasas de interés, que hay muchos capitales que con el frenesí de la alta ganancia empiezan a invertir, y a la hora que se desploman, revienta todo. Y el problema es de que cuando esas burbujas especulativas revientan, o cuando ese manejo especulativo del capital financiero revienta, nos pega a nosotros. ¿Sí? ¿De qué manera nos pegó? No sé si me ayudas a la siguiente lámina, por favor. 2009. ¿A ustedes qué les sucedió en 2009? ¿Eso? ¿Creen que es casual que la oligarquía mexicana se haya aventado el boleto de tratar de acabar con el sindicato más belicoso del país, justo cuando cayó la economía mundial en su pico más bajo? ¿No? Esta para ellos fue una jugada maestra, porque dijeron,
viene lo más grueso de la crisis mundial. ¿Sí? Todo el mundo va a estar peleándose en contra de todos por salvar el pellejo, por salvar el empleo. ¿Sí? ¿Y qué tal si en esa marejada de sálvese quien pueda y de que primero yo y luego yo y después yo, tocamos al Ismael? ¿Se van a mover los demás? No, porque en los 1009 es la lucha por la supervivencia de todos. ¿Por qué el golpe de esta parte de la oligarquía se hizo en ese año y no tuvo la resonancia política de respuesta del movimiento social esperada? Pues por la crisis. Entonces, ese tipo de colapsos mundiales es necesario estarlos pulsando cada año, cada trimestre, porque esos son los heraldos, ¿sí?, de las ofensivas más gruesas de los empresarios contra nosotros, contra los trabajadores. Por eso es tan importante comprender la marcha de la crisis, y particularmente de la crisis mundial, porque miren, lamentablemente nosotros en México seguimos bailando al son que nos toca la economía norteamericana. Por eso es tan necesario estudiar, pulsar la marcha del ciclo de la economía mundial, porque eso nos va a advertir cuando la cosa se va a poner mucho más peleaguda. ¿Sí? Nos da oportunidad de antes hacer la lonchita para amortiguar los golpes. ¿Sí? Por eso es tan importante empezar a meternos a estudiar este tipo de cosas. No crean que es necesario que les reparta los 3 tomos del Capital y que lo lean de aquí a un mes, no. La propia vida cotidiana nos enseña, nos va enseñando de qué lado están jugando los grandes y cómo hay que defenderlos. Pero siempre es indispensable interpretar la realidad con la mejor de las armas, con la más filosa que nos dejaron estos 2 hombres, que es la visión crítica de la economía política. ¿Sí? Yo sé que puede haber algunos de ustedes que no compartan esta idea, así como cuando con mis alumnos platico estas cosas, les digo, bueno, pues muchos de ustedes son liberales de corazón y lo respeto, ¿sí? Pero si somos o no liberales, si estamos de un lado o de otro de las formas de pensamiento, siempre es conveniente armarnos con lo más filoso que ha dejado el pensamiento de la humanidad y que se sintetice en estos 2 grandes hombres y en su obra. Con eso le pararía, discúlpenme que me extendí más allá de lo que pensaba, pero no sé si tengan comentarios o